Los asusté, ¿no? Bienvenidos a Zona Cuentos, el programa más imprevisible de Pacapaca. Aquí hay cuentos inesperados, historias asombrosas, leyendas con giros imprevisibles, personajes... ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Quién dejó entrar un gato en Pacapaca? Fue un gato, ¿no? ¿O fue otra cosa? ¡Ay, mamita, qué miedo! Yo me voy para allá. Los espero en el sillón. Despacito. ¡Ay! A ver, acá ya tenemos todo. Perfecto. Acá también. Ahora nos abrochamos y esperamos a nuestro invitado. ¡Sol! 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 ¡Ey, ni los perros quedaron! ¡Ay, Ernesto! ¡Sol! ¿Cómo te va? Ay, pensé, no sabes cómo me asusté. Yo también me asusté. Pensé que eras un ogro enorme. Yo no pensé que eras eso, pero también me asusté porque no había nadie. No, sí, tenés... Ay, sentémonos un poquito para relajarnos. ¡Qué susto! Ay, Ernesto, sí, qué susto. ¿Cómo estás? ¿Quién te dejó entrar? ¿Sabés que había una señora con un gato? Me abrió la puerta y me dejó pasar. Ay, ese gato, cuando agarro ese gato... Bueno, está bien, porque ese gato me está asustando todo el tiempo. Muchas emociones en el día de hoy. Viniste a leer un cuento de Mario Méndez nuevito. Así es, nuevito. Sí. Porque nunca lo editó. No. Es inédito. Ah, ¿es ¿entendés? inédito? Por eso es nuevito. Ah, sí, voy a ser el primero en leerlo. Claro. Qué bueno. ¿Viste qué bueno? Bueno, acá lo tenés. Acá está el libro de Zona de Cuentos. Y te dejo todo el sillón para vos. Buenísimo. Podés recostarte, podés ponerte cómodo. Me pongo cómodo, ¿Sí? entonces. Bueno. Va a leer Ernesto de los Cazurros, El acto de Mario Méndez. Luz, por favor. ¡Ay, qué miedo la luz! Dícenme. Violeta quería ser de Remedios en el acto del 17 de agosto, pero no esperaba que la maestra, para que todo el grado actuara, iba a pensar en mostrar varios momentos de la vida de San Martín, y que a ella le tocaría nada menos que representar el día de la boda. Tendría que vestirse de novia y pasearse del brazo de Juan Cruz, un San Martín peticito y de patillas pintadas con corcho quemado. Por supuesto que a Juan Cruz tampoco lo entusiasmaba la idea de que toda la escuela lo viera avanzar por el centro del patio como si fuera la nave de una iglesia, de frac y acompañado a una novia de vestido de blanco y trenzas, mientras sonaba de fondo la marcha nupcial. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan. El tan, tan, tan de la musiquita lo volvía loco. Y para colmo, no había compañero que no lo cargara. Cada vez que lo veían pasar, tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, le cantaban. Y pronto también empezaron a cantárselo a Violeta, que como Juan Cruz se ponía colorada y se enojaba. Por eso, cuando unos días antes del acto, en la cartuchera de Violeta apareció Abdul Lapislázuli, el famoso genio escolar. Ella no dudó en pedir como primer deseo no tener que hacer la marcha de los casados en el acto. «Primer deseo concedido», le dijo Abdul. «¿Cuál es el segundo?» Violeta lo pensó un poco, pero no se le ocurría nada. En la escuela le iba bien, a veces pasaba la bandera, sus notas eran buenas y realmente no tenía muchas cosas que pedir. «¿Puedo pedir algo después del acto?», preguntó al fin. Y Abdul le dijo que sí, que mientras tanto iría a pasear por alguna otra cartuchera. Los días pasaron tranquilos desde la aparición de Abdul. A Violeta ya no le molestaban que les hicieran burla con la musiquita, porque estaba segura de que el genio cumpliría con el pedido. Y aunque la preocupaba un poco que el día del acto se acercara cada vez más y en los ensayos no hubiera ningún cambio, ella siempre iba del brazo de Juan Cruz con la marcha de fondo. Estaba convencida de que algo cambiaría la historia. El deseo había sido muy claro y ella estaba segura de que Abdul evitaría de algún modo que tuvieran que representar la boda. Mientras tanto, Abdul andaba de acá para allá. En otro grado le había dado una buena ayuda a un chico con un complicado examen de ciencias naturales,
Abdul se había equivocado en solo 3 de las 4 respuestas que le había soplado a su nuevo amigo. En una escuela vecina había conseguido que a una nena, cuyos padres andaban con problemas económicos, la llevaran a una excursión sin tener que pagar el viaje. Y así, yendo y viniendo con otros deseos, para cuando llegó el día del acto, Abdul se había olvidado por completo del pedido de Violeta. Precisamente estaba buscando una nueva cartuchera en la cual meterse cuando oyó que sonaba el himno y se dio cuenta de que había empezado el acto. «¡El casamiento de Viole!», exclamó, dándose una palmada en la frente, y salió corriendo hacia el patio donde se recordaba la vida y obra de San Martín. Abdul esperaba llegar a tiempo, pero la marcha se le complicaba, porque la escuela estaba llena de padres, madres, tíos, tías, abuelas, abuelos, y apenas podía pasar entre el montón de piernas, sillas, bolsos, con cámara de fotos que le entorpecían el camino. El acto estaba siendo un éxito, pero el genio transpiraba. ¿Cómo iba a quedar su reputación si no podía conceder un deseo tan fácil como el que le había pedido Violeta? Terminó el himno. La bandera de ceremonias se retiró del acto. La directora dijo sus palabras y Abdul no había conseguido aún llegar hasta los actores. Violeta ya no estaba tranquila y Juan Cruz estaba enojadísimo, porque el tan, tan, ta, tan era permanente. Abdul consiguió llegar al escenario justo cuando la maestra encargada de la ceremonia anunciaba que se representaría la vida de San Martín en sus principales momentos. Los actores se dispusieron a empezar la representación y cuando subían la escalerita del escenario, el genio la chistó a Violeta, que lo descubrió escondido entre los pliegues del telón. ¿Hubo algún cambio?, cuchicheó a Abdul. «Claro que no», respondió Violeta, enojada, y Abdul se rascó la cabeza bajo el turbante. Había estado lanzando sortilegios todo el camino, pero evidentemente sus pases de magia no habían llegado a destino. Había demasiada gente en la escuela ese día interrumpiendo su magia. «Espera acá», le dijo Viole, como si ella hubiera podido irse a otra parte. «Algo se me va a ocurrir». Violeta suspiró resignada. La verdad que el genio ya no le parecía tan confiable. Pasó en el escenario el nacimiento de San Martín en Yapeyú, la niñez y el viaje a España, luego sus días de soldado combatiendo a Napoleón y al fin llegó el regreso a Buenos Aires. Cuando la maestra anunció que al poco tiempo de estar en el país conoció a Remedios de Escalada y se enamoró de ella, Violeta y Juan Cruz se miraron con un poco de pena. «Y bueno», dijo Violeta encogiéndose de hombros. «Tan, tan, ta, tan», dijo Juan Cruz sonriendo. Y los dos se tentaron de risa. Parecía que después de todo, y aunque los compañeros les hicieran bromas, ellos la iban a pasar bien. José de San Martín y Remedios de Escalada se casaron en... Estaba diciendo la maestra cuando de pronto vio que la encargada de la música le hacía una seña imperiosa para que se acercara. La señorita pidió disculpas por un inconveniente técnico y se acercó al equipo de música. «No aparece el CD con la marcha nupcial», dijo desesperada la encargada, mientras Abdul observaba la escena desde un rincón. Su actuación no había sido muy mágica, pero sí efectiva. Pasarían varios días hasta que encontraran el CD metido en un libro. «¿Y ahora qué hacemos?», volvió a desesperarse la encargada de la música. Pero la maestra la tranquilizó. «Tengo una idea. Pone este», le dijo después de revolver entre los discos. Luego se acercó a Juan Cruz y Violeta, les habló rápidamente y volvió a tomar el micrófono. «San Martín y Remedios se casaron y luego festejaron en la casa de los Escalada, con una gran fiesta a la que concurrió medio Buenos Aires», exageró la seño y dio la orden de que pusieran la música. Por los parlantes empezó a sonar, para sorpresa de Abdul, un vals de Strauss. Y Violeta y Juan Cruz, muy decididos, se lanzaron a improvisar el baile de los novios en medio del escenario. Y estaban tan sonrientes y simpáticos que cuando terminó el vals, la escuela tembló con el aplauso. Un día después, Abdul se presentó nuevamente en la cartuchera de Violeta. «Yo cumplí.
Vos me pediste no hacer la marcha de los casados y no la hiciste, dijo, sin ponerse colorado, cuando Violeta le reclamó que no había cumplido. ¡Qué cara dura!, se rió Violeta, y estaba tan contenta con el aplauso y la felicitación de la maestra que no se enojó para nada. Aunque sí, reclamó por sus otros 2 deseos. Pidió, en primer lugar, que los chicos la terminaran con las bromas. Y después, aunque no explicó por qué, pidió que Juan Cruz se sentara con ella en el mismo banco. Tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan, cantó Abdul desafinando. Y Violeta le bajó el turbante hasta la nariz, un poco colorada, pero contenta. Y colorín colorado, este cuento de amor ha terminado. Ay, qué lindo el cuento que leyó Ernesto. Era de amor. Y no de miedo, menos mal, sí. ¡Sol! ¡Soy yo! ¡Ernesto! Sí, Solcito, te quería agradecer que la pasé genial, que fue como un recreo para mí. Ay, gracias, Ernesto. Para mí también. Te mando un beso y ¿sabes qué? ¿Qué? Me parece que vi un lindo gatito. ¡Chao! Chao, Ernesto. Gracias por venir. Chao, chao, chao. Ay, qué miedo que me agarró. Qué susto, Ernesto. No sé si me asustó más Ernesto o el gato. Bueno, ahora lo que necesitaría es un buen cuento. Esos cuentos que te dan ímpetu, que te hacen audaz. Esos cuentos que te tranquilizan. Un cuento inventado de los chicos, claro. A ver, Sillón, las palabras, por favor. Gracias, Sillón. Muchas gracias. Y ahora, Atril. Gracias, Atril. Bueno, ahora sí, armar la frase. A ver, era el cumpleaños de... Llegamos, pero cuando Lorena, al oscuro, todo estaba a fiesta. Me parece que no, ¿no? Sería entonces... Era el cumpleaños de... Lorena. Pero cuando llegamos a la fiesta, todo estaba oscuro. Y entonces... ¡Qué miedo! Sigan ustedes. Era el cumpleaños de Lorena, pero cuando llegamos a la fiesta todo estaba oscuro. Entonces... Llegamos al cumpleaños de Lorena y ¿qué? Está oscuro. Está oscuro, no, por eso. No podíamos ver nada. Y entonces no sabíamos dónde estaba Lorena. La perdimos a Lorena entre la oscuridad. ¿Y qué hacemos con Lorena? Vamos a comer la torta. Hasta que venga ella. Y no, pero sin Lorena no la podemos cortar. Salimos a buscarla y afuera encontramos huellas. Seguimos las huellas y encontramos una casa, encontramos una cueva que yo creo. Y había toda telaraña. Fuimos, desatamos a Lorena. La fiesta fue muy divertida. Fue la mejor fiesta del mundo. Y comimos la torta. Era de celeste. Bueno, listo. Ay, Dios, la tengo. Y después cada uno a su casa. El mío era una taza, cada uno a su casa. Fin. Era el cumpleaños de Lorena, pero cuando llegamos a la fiesta todo estaba oscuro. Entonces... Salimos en busca de Lorena, encontramos unas huellas, las seguimos. Llegamos a una caseta de chapa y encontramos un túnel que estaba oscuro. Vimos muchos monstruos y nos asustaron.
Cuando salimos corriendo, nos encontramos con Lorena y nos explicó que todo eso que vimos era su fiesta de disfraces. Nos dio disfraces para ir a su fiesta. Bailamos, nos divertimos mucho y fue la mejor fiesta. ¡Comimos torta! ¡Fin! El cuento de hoy se llama El cumpleaños tenebroso. Hermoso el cuento que inventaron los chicos. Muy bien, bien, felicitado, carita contenta. ¿Por qué estoy hablando así? Bueno, mejor vamos a las pistas. Sí, vamos a las pistas. Hola, Sillón, ¿cómo estás? ¿Nos mostrás las pistas del cuento clásico, por favor? La primera pista es: en este cuento hay algo invisible que no se puede ver. Ya sé. ¡El hombre invisible! No. Bueno, ¿la mujer invisible? ¿El perro invisible? Tampoco. Bueno, está bien. Vamos con la segunda pista. La segunda pista es: en este cuento es muy importante la ropa. Y claro que es muy importante la ropa, si no vamos así desnudos por la vida. No está buena. A ver, Ya sé. Caperucita Roja. ¿No? El gato con botas, zapatos. El sastrecillo valiente. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, está bien. Bueno, vamos con la tercera pista entonces. La tercera pista es: en este cuento hay un personaje que se pasea en calzoncillo, dice que se pasea. El traje nuevo del emperador. Eso no es. Muy bien, bien felicitado para mí. Carita contenta, qué bueno. ¿Y quién ilustró el cuento, Sillón? Muchas gracias, Sillón. El cuento lo ilustró Tania de Cristóforis. Tania utilizó una técnica de collage, utilizando papeles y telas de distintas texturas y colores, cortó, pegó, que ustedes también lo pueden hacer en su casa y le pueden quedar unas cosas hermosas, hermosas, como les quedaron a Tania. Muy bien, 10 felicitado, Tania de Cristóforis. ¿Por qué estoy hablando así? El traje nuevo del emperador. Hace muchos años vivía un emperador que no pensaba más que en estrenar trajes. No se preocupaba por nadie y solo iba al teatro o a pasear en su carroza por el parque para estrenar su ropa nueva. Tenía un traje para cada hora del día, todos diferentes, y se decía de él que siempre estaba frente al espejo probándose los nuevos trajes que le hacían sus sastres. Se presentaron en palacio dos vagabundos que se hicieron pasar por tejedores. Dijeron que sabían tejer la tela más fina que existía. En verdad, no habían cosido nunca, pero engañaron al emperador contándole que toda la ropa que hicieran con esa tela solo podrían verla las buenas personas.
Para todos los que no hicieran su trabajo y para los que fuesen antipáticos, la ropa sería invisible. ¡Qué telas más maravillosas!, dijo el emperador. Ordenaré que todos los habitantes del reino se hagan vestidos de este tejido mágico. Así podré descubrir a los que no trabajen bien y a los que son antipáticos. Y también yo me encargaré un vestido de esa tela. Y pagó un montón de dinero a los dos vagabundos para que se pusiesen a trabajar inmediatamente. Estos fingieron tejer a toda prisa, pero no era cierto. Imitaban los movimientos de los sastres para hacer creer en palacio que estaban trabajando. Me gustaría saber si estos tejedores avanzan en su tarea, pensó el emperador. Pero no se atrevía a visitar a los tejedores, porque todos los que fuesen antipáticos o no supiesen hacer su trabajo no verían el traje, y por si acaso él no lo veía, no quería ir. Entonces envió al primer ministro. Y cuando éste entró en la habitación para ver cómo iba el traje del emperador, pensó: no veo nada. Pero claro, no podía decirlo, por si pensaban que era antipático o no trabajaba bien. Bien, señor, ¿qué os parece esta tela?, preguntaron los vagabundos. Oh, es preciosa, encantadora. ¡Qué dibujo más elegante! ¡Qué vivos colores! Nos gusta oírle hablar así. A su majestad le va a gustar. Cuando llegó a palacio, le contó al emperador lo bonito que era el traje. Y al pasar unas semanas, el rey envió a uno de sus consejeros para que le dieran otra opinión, y pasó lo mismo. ¿En verdad le parece hermosa esta tela?, preguntaron los vagabundos. Pero el consejero pensó: ¿cómo es posible? Yo no veo nada. Si lo digo, pensarán que no trabajo bien o que soy antipático. Y por eso contestó: ¡oh, es preciosa! Días más tarde, los vagabundos llevaron el traje invisible al emperador. Cuando éste lo vio, pensó: no veo nada. Absolutamente nada. ¿Seré antipático? ¿No seré buen emperador? Pero no podía decir eso. Y comentó: ¡es hermosísimo! Todos sus acompañantes aconsejaron al emperador que lo estrenara. Nadie veía nada, pero todos decían: ¡ah, es maravilloso! ¡Ay, qué bonito! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! Los dos vagabundos simularon ayudarle a ponerse el traje, y finalmente el rey salió desfilando desnudo ante todos los habitantes del reino. Todos lo veían sin ropa, pero comentaban: ¡ay, qué hermoso el traje del emperador! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Solamente una niña que le vio desfilar desnudo fue capaz de decir la verdad. Pero si no lleva nada. Y los demás empezaron a correr la voz. Una niña inocente dice que no lleva nada. ¡Oh, está desnudo! ¡Oh! Es que no se da cuenta. El emperador escuchó el murmullo y enfureció al comprender el engaño. Pero aguantó hasta que terminó el desfile. Siguió adelante más orgulloso que nunca. Los vagabundos aprovecharon ese momento y escaparon hacia las montañas, con una bolsa llena de oro cada uno.
este programa ha llegado a su fin y por suerte sin sobresaltos. ¿Quién está atrás mío? ¡Hay un fantasma! ¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¡El cajón! Del sillón. Ay, señor sillón. Ahí está el guardapol. ¿Qué hago yo con el guardapolvo? ¿Qué estuve todo el programa con el guardapolvo? Y no me avisaron, chicos. Todo el programa me dejaron estar así con el guardapolvo como una maestra ciruela. Que me queda... Queda muy bien el guardapolvo, ¿no? Ahí está. Parezco el emperador. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta el próximo Zona Cuentos. ¡Chao!